Los griegos consideran que la filosofía nace en el siglo VI a.C., en la ciudad griega de Mileto, la cual está ubicada en lo que hoy es Turquía. Varios son los factores que favorecen el origen de la filosofía en Mileto. Entre los más importantes están la multiculturalidad de la ciudad, así como la religión de los griegos, ya que los dioses griegos eran muy humanos, además de que la religión griega permitía el libre pensamiento. Los griegos crearon la filosofía porque necesitaban de una explicación más creíble para justificar el origen del mundo, ya que no les era suficiente con la explicación que daba su religión. Ellos dieron el gran paso del mito a la razón, sustituyendo la fe por la duda. Los presocráticos son los filósofos griegos anteriores a Sócrates. También son conocidos como los filósofos de la naturaleza, pues una de sus principales preocupaciones es el origen de la vida y del cosmos. Ellos dominaron la filosofía del siglo VII al IV a.C. Los presocráticos más importantes son Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, Diógenes de Apolonia, Genófanes, Pitágoras, Parménides y sus discípulos de Elea, Empédocles, Anaxágoras, Leucipo y Demócrito. Tales de Mileto fue un filósofo griego que vivió del 624 al 546 a.C. Él creía que todo lo que existía provenía del agua. Es considerado el primer científico, pues buscaba teorías comprobables para explicar los fenómenos de la naturaleza. Hizo importantes aportaciones a la física, astronomía y matemáticas. Tal era su intelecto que logró predecir un eclipse, lo cual era un hecho extraordinario para su época. Es considerado el primer filósofo, ya que él desechó el mito para explicar el mundo. Anaxímenes vivió entre el 590 y el 524 a.C. en la ciudad de Mileto. Él fue discípulo de Anaximandro. Para Anaxímenes, el aire es el ánima que da origen a todas las cosas. Así como el alma mantiene unido el cuerpo, el aire mantiene unido el cosmos. Según el filósofo, mediante varios procesos del aire es que éste puede convertirse en agua, tierra y fuego, así como en cuerpos celestes. Anaximandro de Mileto fue un filósofo griego que vivió del 610 al 546 a.C. Fue discípulo de Tales, pero a diferencia de él, Anaximandro creía que el origen de todas las cosas era el apeiron, que significa lo indefinido o ilimitado. Para Anaximandro la realidad está conformada por el apeiron, que está fuera del alcance de nuestros sentidos. Es infinito, perpetuo y sin forma. Todo nace del apeiron y al morir todo vuelve a él. El pensamiento de Anaximandro es una mirada a lo imperecedero, lo eterno. Heráclito de Éfeso vivió del 540 al 480 a.C. También se le conoce como el obscuro de Éfeso debido a la naturaleza oracular y paradójica de su filosofía. También se le conoce como el filósofo que llora, por su personalidad melancólica. Como si se tratara de un oráculo, sus ideas pueden tener muchas interpretaciones, pues su pensamiento no especifica ideas, solamente las sugiere, lo cual puede volver su mensaje algo confuso. Heráclito de Éfeso y su filosofía sobre el cambio. Ningún hombre se baña dos veces en el mismo río, ya que todo cambia, todo fluye. Todo está en continuo movimiento y sin embargo existe cierta permanencia en el cambio. Lo que es captado por los sentidos, o sea lo sensible, muere y se transforma. Heráclito de Éfeso y el Logos. Todo lo que existe está gobernado por el Logos. La palabra griega logos tiene muchos significados, pero en este caso en particular tomaremos al logos como la razón. Entonces, todo lo que existe está gobernado por la razón.
una razón que los hombres son incapaces de conocer, una verdad oculta que hay que descubrir para saber cómo dirigir nuestra vida, para conocer nuestro lugar en el cosmos y en la comunidad. Muchos filósofos consideran que para Heráclito de Éfeso el fuego sería el origen de todo, pero no el fuego como lo conocemos. El fuego de Heráclito es más como la energía vital del cosmos que unifica todo aquello que puede llegar a ser, porque el fuego puede transformar la materia. Sin embargo, muchos catedráticos aún siguen discutiendo si Heráclito se refería al fuego como un fuego normal o como algo más. Heráclito de Éfeso y los opuestos. Para Heráclito, la realidad cambiante está conformada por la armonía de los contrarios, los cuales están en constante lucha y tensión. Por ejemplo, la oscuridad existe porque existe la luz existe porque existe la oscuridad. Ambos conceptos se complementan y no pueden existir el uno sin el otro. Para que los contrarios puedan existir, deben de estar en una perfecta tensión. Diógenes de Apolonia vivió del 460 al 425 a.C. Él explica que el origen de todo es el aire, el cual crea la vida y es la razón de la inteligencia. El aire es omnipresente e infinito y crea el cosmos mediante varios procesos. Es porque respiramos que podemos vivir, por ello cuando dejamos de respirar, perdemos el alma de la vida en el último aliento, decía Diógenes. En el aire hay implícita una inteligencia divina, que crea la naturaleza, la cual tiende al orden, porque hay un plan en todo lo que existe. Genófanes de Colofón vivió del 570 al 475 a.C. Varios historiadores afirman que Genófanes creía que la Tierra era el origen de todo. Sin embargo, Aristóteles desmiente esta idea en uno de sus libros. A Genófanes no le interesa mucho el origen de todo, y su filosofía se centra más en la crítica a las tradiciones. Él daba a entender que las distintas culturas crean a sus dioses a su imagen y semejanza, y que si los animales tuvieran una religión, estos imaginarían a sus dioses con una apariencia animal. Para Genófanes, Dios debe de tener una apariencia muy distinta a la humana y debe de carecer de todos los defectos del hombre. Pitágoras fue un filósofo, matemático y líder religioso que vivió del 569 al 475 a.C. Para Pitágoras el origen de todo son los números, los cuales componen la realidad. Probablemente pensaba esto porque todo lo que existe tiene una cantidad y porque usamos al número como medida de todas las cosas. Tiempo después Aristóteles refutaría esta teoría, aludiendo a que los números no son suficientes para explicar los cambios en la naturaleza. Su polémica vida transcurrió entre mitos y leyendas, incluso algunas teorías afirman que nunca existió, y que más bien fue creado como un símbolo. Parménides de Elea vivió del 540 al 440 a.C., aproximadamente. Para Parménides existen dos opciones, la del ser y la del no ser. El no ser es la nada, lo que nunca ha existido y que nunca existirá. Así que no podemos considerar lo que nunca va a existir. Para el filósofo, el origen de todo es el ser, el cual está compuesto por el ente. El ente es todo aquello que existe, tú, yo, el celular con el que estás viendo este video, etc. El ente es todo aquello que es, y todo lo que es parte del ser. Entonces, todo lo que es, y lo que no es, no es. Parménides hace hincapié en esta obvia afirmación, para que no nos aferremos a aquello que no existe. Empédocles de Agrigento vivió del 484 al 424 a.C. Para el filósofo, el origen de todo son los cuatro elementos: agua, aire, tierra y fuego, los cuales se unen y se repelen por efecto del amor y el odio. Para Empédocles, los cuatro elementos no eran suficientes, se requería de algo más para echar a andar la realidad: el amor y el odio. Entonces, el cosmos durará mientras dure el equilibrio entre el amor y el odio. Al igual que Pitágoras, su vida transcurrió entre mitos y leyendas. Anaxágoras de Clasomene vivió del 500 al 428 a.C.
La versión tradicional dice que para él el origen de todo son las homeomerías, que son las pequeñas semillas de la creación, las cuales se pueden dividir hasta el infinito. Estas pequeñas partículas son indestructibles, inconscientes, inertes, inalterables y pasivas. Esta versión está más sujeta a la interpretación de Aristóteles. En la otra interpretación, si se lee Anaxágoras de forma más literal, pareciera que habla de una especie de crema, una sustancia esencial, que sería la mezcla original de la cual están hechas todas las cosas. Nada puede escapar de esta mezcla, excepto el intelecto, el cual es independiente, puro y eterno. Ese intelecto ordenaría la mezcla original y echaría a andar la realidad. Demócrito vivió del 460 al 370 a.C. Fue discípulo de Leucipo. Los expertos no se ponen de acuerdo en qué teorías filosóficas son de Demócrito y cuáles son de Leucipo, así que aquí los trataremos a los dos como uno solo. Para Demócrito, la realidad está compuesta por átomos, los cuales son eternos e indivisibles. Solo existen los átomos y el vacío, los cuales conviven en armonía. Estos átomos no tienen ningún propósito ni fin y se mueven y chocan entre sí por efecto de la casualidad y la necesidad. Para el filósofo no existe un propósito superior en la existencia. Esta idea dará origen a un debate que se extenderá por siglos. Esta definición se acerca mucho a la realidad y resulta sorprendente que hace más de 2000 años alguien se haya imaginado una vida microscópica.